Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 15 de julio de este año 2024. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede. Él en su gran misericordia nos permite despertar para comenzar esta jornada donde solo su poder nos moverá en orden a sus planes. La gracia del Señor con nosotros. Dejemos que la sabiduría de la palabra del Señor este día nos haga ver la vida como Dios la ve, para que así también seamos dóciles a aquello que sabemos que hoy debemos cumplir para tener parte con Dios en su reino. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es discípulo mío, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos permite entender lo que a Dios le agrada. Sobre todo cuando hemos ya descubierto el plan que Dios tiene para nuestra vida por la obra misma del Espíritu Santo. Nuestros encuentros con el Señor en la oración nos dejan luz, y en la oración Dios revela su voluntad. Por eso, allí en la primera lectura del libro de Isaías, se nos dice que el Señor no acepta ofrendas y oraciones cuando no se quiere hacer la voluntad de Dios. Hay veces creemos que a Dios lo vamos a convencer con sacrificios, con oraciones largas o prolongadas, para que Él tenga misericordia y nos dé lo que estamos necesitando. Pero la primera lectura nos revela la clave de cómo Dios escucha y atiende la oración del que entra en su presencia. Y la oración del que es recto en su manera de vivir, el que es justo en la manera de hacer las cosas, aquel que es generoso y es misericordioso, de seguro Dios va a escuchar su oración. Porque la vida que el Señor nos ha concedido es para vivirla con su sabiduría. Y por eso dirá el profeta Isaías en la primera lectura que hay veces vivimos engañados pensando en que con hacer sacrificios y ofrendas e ir a momentos de oración, incluso a vivir devociones que nos llegan o que nos hacen sentir bien espiritualmente, dice hoy Isaías, con eso no nos podemos engañar, ni eso es suficiente, porque dice el profeta, lávense de sus injusticias, de su corrupción, de sus maldades,
y verán que Dios escuchará su oración. Cuando decidan obrar el bien, cuando decidan hacer las cosas realmente como Dios manda, su oración será escuchada. Yo creo que una de las grandes injusticias del ser humano y más de quienes ya como cristianos vamos en este camino de Dios es pretender alcanzar bendiciones de Dios cuando Él no ocupa el primer lugar en nuestra vida, cuando es el Señor a quien no estamos obedeciendo, sino que se está obedeciendo los propios gustos, las propias conveniencias, se está dejando guiar el corazón por las ambiciones de las oportunidades del momento presente. Qué bien nos cae hoy la palabra del Señor cuando el mismo profeta Isaías dice: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cada uno sabe cómo está obrando en su corazón. Y por eso dice hoy el profeta: cesad de obrar mal, aprender a obrar bien, buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Dios quiere que se haga de verdad misericordia, justicia, pero hay quienes quieren que Dios escuche su oración y están en una actitud injusta, incluso aferrados a sus bienes y a los bienes de este mundo. Y no se está haciendo una vida en orden a la caridad, a la misericordia, al amor. Creo que hoy, pues, la primera lectura nos da luces para que podamos también comprender que no podemos perder el tiempo de los meses que vienen de este año sin dejar de hacer lo que debemos hacer. Lo primero es obedecer la palabra del Señor. ¿Estás obrando mal? Rectifica ahora tu camino. ¿Estás haciendo las cosas de una manera doble como se está haciendo en la moral o en la inmoralidad de este momento presente? Mira que eres cristiano, mira que eres católico, mira que estás de verdad señalado como una persona de Dios, de oración. Haz quedar bien al Señor en los lugares donde estás. Por eso vendrá el evangelio de este día, donde el Señor nos dice que Él no vino a traer la paz, sino la guerra. Sorprende o nos puede escandalizar esa expresión, pero hay que entenderla, y es que Él no vino a traer la paz aparente de los hombres. Las personas que se alían hoy para el mal, para la corrupción, esas personas se sienten en paz porque se encontraron en puntos de conveniencia de sus intereses y están en una aparente paz. Cuando en la casa o en la familia el papá dice: yo no me meto en la vida de mi hijo ni nada, mejor llevar las relaciones en paz. Eso es una paz mentirosa, es una paz engañosa, porque ¿qué más quiere Dios? Que tu familia sea salva, que tu familia entre en el conocimiento de la voluntad de Dios, que tus hijos no vengan a sufrir al futuro cuando pudiste haberles evitado un sufrimiento al hablarles de la verdad, de lo que los hijos tienen que evitar desde sus mismas situaciones de ignorancia y engaño, y dar ese paso a obrar bien. Por eso el evangelio, cuando el Señor dice: no vine a traer paz, inmediatamente pasa a decirnos: en una familia estarán divididos. Es que la palabra de Dios, el reino de Dios, divide la aparente paz de los hombres, y el Señor pone de parte de Él a quienes están con Él y deja en evidencia a quienes están contra el plan de Dios y a quienes están en contravía de la moral del evangelio. Los deja en la evidencia, aún en la misma casa. Por eso hay veces es inevitable que en una familia hayan divisiones, porque cuando el papá se para firme y la mamá se para firme en el deber, en la enseñanza moral, en la verdad de Dios, y el hijo dice que no, que es su vida, que es su manera de ser, pues el papá no puede dar el brazo a torcer, porque ante el hecho de la salvación del alma del hijo, pues prima luchar por los derechos de Dios en la propia familia que entrar en la complicidad de un pecado
que va a llevar a la perdición del alma de esos hijos, de esa familia. Por eso es necesario entender lo que hoy también Jesús habla cuando nos señala que el camino nuestro tiene que estar también marcado por esa misericordia, por ese abandono a la providencia. Hay personas hoy afanadas por conseguir, por poseer, por tener dinero, y en el fondo de la vida hay veces lo que va a hacer es que estarán trabajando para otros porque ni irán a disfrutar sus bienes, sus riquezas, porque la vida no es para hacerse rico, la vida es para ser feliz, siendo felices, compartiendo o sirviendo en el amor el bien que se comparte. Por eso el Señor dice que todo depende de cómo nosotros hagamos la caridad. A este lo ayudo porque es mi amigo, entonces tendrá paga de amigo, como lo dice hoy en el Evangelio. Lo estás ayudando por ser profeta, es paga de profeta. Hay quienes que no representan para nosotros nada porque no tienen con qué pagar, y a esos es donde el Señor dice: le diste un vaso de agua en mi nombre, se va a quedar sin recompensa. Pero hay quienes están esperando dar para después recibir o negociar algo a raíz de ¿qué me das para ayudarte? Por eso Jesús pasa como en ese sentido mismo de la vida. Quien da la vida por mí, quien le entrega por mí, quien da todo por mí, tendrá en recompensa, recibirá aún más. Que el Señor hoy ilumine nuestra vida y nos haga comprender cuál es el sentido hoy de nuestra misión en este momento presente, hoy que tienes que hacer, porque la vida es fugaz, todo se va y lo único que nos queda es entender que seremos juzgados en el amor de acuerdo a las obras que hagamos y que hemos hecho por amor y en el bien a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.